Otro de los problemas de la lectura de este texto es que estructura varios niveles al mismo tiempo. O sea, uno encuentra las ideas principales que caracterizan al positivismo, las críticas que se hacen. Hacia el final establece algunas propuestas, pero eso está entremezclado con reflexiones históricas, ¿no? O sea, por ejemplo, va dando cuenta de lo que significa en principio el logicismo metodológico de los filósofos empiristas ingleses entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Luego habla del positivismo que tiene a Comte como su principal exponente en el siglo XIX, y luego hace referencias también al neopositivismo con el Círculo de Viena como sus principales representantes en el siglo XX. Entonces también hay un nivel, ¿no es cierto?, del texto que establece estos hitos históricos y va abordando los problemas en cada uno de esas escuelas. Y luego hay otro nivel, un tercer nivel, que es un nivel más de carácter filológico, o sea, es decir, donde el autor se encarga de los textos de los otros autores y de las discusiones que existen entre distintos autores, ¿no? Entonces, estos tres niveles, el nivel de las ideas, el nivel histórico y el nivel filológico, se entrecruzan y hacen que la comprensión del texto sea un poco compleja o difícil. Entonces, lo que yo les voy a proponer para esta sesión es primero tener una presentación en la cual yo me encargo de las ideas. Es decir, desbrozo un poco el tema histórico, dejo de lado el tema filológico y me encargo específicamente de las ideas, de caracterizar al positivismo y de explicar, mencionar algunos de los problemas, de los principales problemas que De la Garza señala. Y luego en una segunda parte de la reunión pues tendremos espacio para hacer preguntas, solventar dudas. Esa es un poco la agenda para el día de hoy. Entonces voy a empezar planteando una caracterización sobre lo que es el método hipotético deductivo y lo voy a hacer a través de un ejemplo para que sea más comprensible. Y en un segundo momento abordamos los problemas, ¿sí? Para eso les voy a compartir una presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la ven? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Chévere, muchas gracias. Bueno, entonces, como digo, vamos a empezar por una caracterización del método hipotético deductivo, que podríamos decir es la cúspide, ¿no?, la cumbre de todo el desarrollo histórico del positivismo. Es importante considerar que el positivismo surge dentro de las ciencias sociales y uno de sus principales supuestos es que su objeto de estudio, que en principio es la naturaleza, es similar a la sociedad. O sea, los dos objetos son similares. Por lo tanto, el mismo método que sirve para estudiar la naturaleza serviría para estudiar la sociedad. Y ese método se basa en partir de lo general, de leyes generales, y bajar, ¿no es cierto?, de manera estructurada, jerárquica, hacia lo concreto. Y esa es un poco la organización que tiene la estructura del método, ¿no? Es una estructura jerárquica. La primera parte, entonces, como digo, es una ley universal, una teoría general. He escogido una teoría propia de las ciencias naturales porque corresponde y es más fácil entenderlo así. Es la teoría que relaciona el peso con la densidad de un líquido, que dice el peso de todo líquido es proporcional a su densidad, ¿no? El peso, lógicamente, hace referencia a la incidencia de la gravedad sobre la materia, y la densidad lo que explica es el nivel de cohesión de las moléculas de un líquido. Es decir, si las moléculas están muy cohesionadas, muy juntas entre sí, se dice que ese líquido es más denso y por lo tanto es más pesado. Si las moléculas están más dispersas, entonces el líquido es menos denso y por lo tanto menos pesado, ¿no? Entonces, la lógica de la ley universal es que X es a Y, es decir, un líquido es a otro líquido, como la densidad es al peso. Esta teoría o ley universal tiene que ser formalizada o axiomatizada en una hipótesis de carácter teórico,
¿Qué significa formalizar? Significa expresar el enunciado anterior de la ley general en lenguaje matemático, en expresiones como las que podemos ver aquí, ¿no? El peso de X es mayor al peso de Y si y solo si la densidad de X es mayor a la densidad de Y. Lo que nos está planteando esta expresión es que la variable dependiente es el peso y la variable independiente la densidad. De la densidad va a depender el peso. Y esa relación de dependencia puede expresarse como una relación funcional. El peso está en función directa, signo positivo, de la densidad. Entonces, expresar de manera matemática el enunciado teórico es su formalización, su axiomatización. Una vez expresado en términos axiomáticos, es necesario establecer una hipótesis empírica. La hipótesis empírica se hace ya en referencia a materiales propios de la naturaleza. Ya no se trata de cualquier X o de cualquier Y. En este caso se va a tratar del agua y del aceite. Vamos a relacionar ya dos variables perfectamente diferenciables, distinguibles de la realidad concreta. Entonces la hipótesis empírica sería: el agua es más pesada que el aceite porque el agua es más densa que el aceite. Sus partículas se encuentran más cohesionadas. De igual manera, la variable dependiente es el peso, la independiente es la densidad. Se establece la función directa, que es la misma, el peso, está en función de la densidad. Entonces, a partir de esa hipótesis empírica, lo que hacemos es diseñar un experimento, es decir, establecer un protocolo, un conjunto de pasos que cualquier persona puede hacer para verificar o refutar la hipótesis empírica, lo que significaría inmediatamente que se verifica o se rechaza la hipótesis teórica. Un experimento es diseñado paso a paso, ¿no? Por ejemplo, primero mido en recipientes adecuados que no están contaminados con otras sustancias una porción de agua, una porción de aceite, de manera separada. Luego, en otro recipiente mezclo la porción de agua con la porción de aceite. En un tercer momento, doy un tiempo, observo durante un tiempo para mirar cuál es la reacción de esa mezcla, de ese compuesto. Finalmente, obtengo el resultado y lo registro en un diario o en una ficha de observación que está diseñada y presta para ese objetivo. Una vez que yo tengo listo mi protocolo y sé lo que voy a hacer paso a paso, ejecuto el experimento. Entonces, si el agua es más densa que el aceite, el agua se va para abajo y el aceite flota, ¿no? Lo que significa que el agua es más pesada que el aceite porque es más densa que el aceite. En ese caso, la hipótesis estaría verificada. Y cada vez que yo ejecuto el experimento, aunque venga otra persona y lo ejecute, si sigue el mismo protocolo, va a obtener siempre el mismo resultado. Esa es la idea. Ahora, para que esto funcione, es necesario que el experimento se ejecute en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias del primer experimento y las mismas condiciones y circunstancias consideradas para el protocolo. ¿Qué sucedería si yo intento mezclar agua y aceite en el espacio? ¿Sí? O sea, simplemente es imposible juntarlas porque su diferente densidad las llevaría a lugares distintos, ¿no? Entonces, si cambian las condiciones del experimento, cambia el resultado del experimento, ¿sí? Y este es uno de los principales problemas que los cientistas sociales tenemos al aplicar el método hipotético deductivo, porque en la sociedad no podemos controlar las condiciones en las que se desarrollan los fenómenos que estudiamos. No existe un laboratorio donde podamos controlar todas las variables y dejarlas siempre en las mismas circunstancias de la primera vez, ¿no? Entonces, ese es el problema de la experimentación en las ciencias sociales. Esa es entonces la estructura, ¿no es cierto? De lo general a lo particular, de la ley general al experimento. ¿Cuáles son los problemas a los que refiere Enrique de la Garza?
Es un conjunto importante de problemas los que él describe, ¿no? O sea, son bastantes, están relativamente desordenados en el texto, es un poco difícil aprenderlos a todos, pero yo he intentado hacer como una agrupación de los problemas, ¿no? Y voy a tratar al menos los principales. Quizás algunos se nos queden fuera, pero podemos abordarlos luego en la discusión. Yo encuentro al menos dos categorías grandes. Primero, los problemas de demarcación entre ciencia y no ciencia. Y segundo, los problemas de la lógica deductiva y de la verificación. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de estos grupos de problemas. Los problemas de demarcación entre ciencia y no ciencia. El primer criterio de demarcación es la neutralidad, es decir, o lo que se llama también la objetividad, ¿no? La objetividad entendida como neutralidad. Lo que significa que el sujeto no debe participar en la construcción del objeto de conocimiento partiendo de sus emociones, partiendo de sus intereses, partiendo de sus conocimientos previos o de sus prejuicios, sino que el sujeto tendría que separarse de toda su subjetividad para la labor científica y por lo tanto ser absolutamente neutral u objetivo frente al fenómeno que esté estudiando. Esto presenta problemas importantes. En primer lugar, porque el positivismo no ha podido desconocer a lo largo de los años que el propio método tiene determinantes histórico-culturales. No es difícil establecer la relación entre el método hipotético deductivo y el desarrollo del capitalismo, ¿no? O sea, de hecho, es gracias al método hipotético deductivo que la cultura de la empresa, la cultura de los negocios ha tenido un éxito tan importante y precisamente el éxito de la cultura empresarial es lo que convierte al método hipotético deductivo en el método hegemónico en las ciencias. Tampoco el positivismo puede desconocer que existe una implicación emocional, una implicación ideológica, una implicación de la conciencia práctica del sujeto en todo su accionar. Uno puede pensar, ¿no es cierto?, que desde la racionalidad el investigador puede procurar no incidir en el objeto. Puede intentar tener distancia, ganar distancia, alejarse del objeto para no implicarse de manera directa. El problema es que en la subjetividad no actúa exclusivamente la racionalidad, sino que existen muchos vectores que actúan de manera inconsciente o preconsciente, ¿no? Es decir, fuera del control racional. Por ejemplo, las emociones, por ejemplo, toda la dimensión del inconsciente. Por ejemplo, las pretensiones ideológicas que actúan en un nivel preconsciente, ¿no? Semiconsciente. Y fundamentalmente la conciencia práctica. Es decir, aquellos aprendizajes que se basan específicamente en los resultados positivos o negativos en relación a la utilidad en una actividad práctica, ¿sí? Cuando yo aprendo a utilizar una máquina, cuando yo aprendo a relacionarme con determinadas personas, ese aprendizaje termina siendo automatizado y termina actuando de manera preconsciente, cosas que yo no controlo. Y finalmente ese aprendizaje práctico, ese aprendizaje emocional, lo inconsciente termina incidiendo en la manera como yo me relaciono con el objeto de conocimiento. Básicamente porque no somos solo razón. Y bueno, y además el positivismo no ha logrado reducir el proceso de observación a una mera lógica, a una mera técnica. Si ellos pudieran haber hecho esto, entonces cualquier individuo podría venir, aplicar la técnica y obtener siempre los mismos resultados. Sin embargo, eso no ha sido posible precisamente por toda la implicación subjetiva que está en el proceso de investigación. Frente a esa realidad, ¿no? Frente a lo irreductible que significa la cultura, que significa lo subjetivo, que significa lo histórico en relación al objeto de conocimiento, se plantea un nuevo criterio de demarcación a partir de esta idea de convertir a las ciencias sociales en una física social, ¿no? En vincular el método de la naturaleza con el método de la sociedad.
Y como resultado de eso, o sea, surge las corrientes pragmatistas, ¿no? El pragmatismo en lo contemporáneo, que tiene los mismos criterios del empirocriticismo del siglo XIX, ¿no? Y es un criterio sumamente débil. O sea, ya no importa, frente a estas dificultades de demarcación y de distinción del objetivo y lo subjetivo, ya no importa si la teoría es verdadera o falsa. Lo que importa es que sea útil. La utilidad se convierte en el criterio para definir qué es lo científico y qué no es científico, ¿no? Es un criterio débil porque ya no se preocupa de la verdad o de la falsedad, sino específicamente de la utilidad que puede tener un conocimiento. Y bueno, y es ahí precisamente donde se mira el vínculo del positivismo y del método con la cultura empresarial, con la cultura de los negocios, donde lo que prima es la acumulación, lo que prima es el éxito material que redunda en acumulación de valor, ¿no? Entonces, se puede decir, ¿no? Como afirma De la Garza, que ha habido un fracaso del positivismo para demarcar ciencia y no ciencia. Y esto es un problema, porque entonces se pone en cuestión la idea misma de la ciencia. Y eso va a dar pie a las corrientes críticas del positivismo que van a llegar a los extremos de negar la posibilidad del conocimiento científico, como es el caso del posmodernismo, por ejemplo, ¿no? Y del conjunto de corrientes que se denominan relativistas, o sea, precisamente porque relativizan la posibilidad de un conocimiento verdadero, de un conocimiento científico, y que van a ser objeto de estudio del siguiente taller, ¿no? Entonces, es este problema de la demarcación el que da pie al surgimiento de estas corrientes que en principio son contrarias al positivismo, pero que en sus extremos se convierten realmente en un polo que niega la posibilidad de la ciencia. Un segundo conjunto de problemas, decía, son los problemas de deducción y verificación. Primero, algunas ideas sobre la deducción en términos generales. Como vimos hace un momento, la deducción implica partir desde una ley general, desde una ley universal, del cual se deriva o se deduce el experimento. El experimento implica poder cuantificar el número de éxitos, por ejemplo, la frecuencia de éxitos. Si yo tengo un conjunto de frecuencias de éxitos, puedo calcular en un sentido estadístico medidas de dispersión o medidas de tendencia central. Es decir, puedo hacer todo un ejercicio de cuantificación y de medición de mis datos. Y ese grado de cuantificación al que yo puedo llegar a partir del experimento me permite también pensar en la posibilidad de proyectar hacia el futuro qué es lo que va a pasar. Es decir, la cuantificación está directamente relacionada con la prospección, que es la posibilidad de mirar al futuro, ¿no? Y entonces, en la cuantificación, en la predicción, se encontraría la medida del éxito del método hipotético deductivo, porque esto es completamente funcional con la producción. En la medida sí, de experimentar y encontrar soluciones a los problemas mediante el experimento, entonces yo puedo producir formas de crear cosas, de producir, de alimentar la producción y por lo tanto mejorar la productividad y el rendimiento económico. Si yo puedo predecir el futuro, casi siempre con mayor éxito en las ciencias naturales y con menos éxito en las ciencias sociales, yo puedo anticipar problemas y puedo proteger el proceso productivo y el proceso de acumulación económica de lo que puede venir. Entonces, digamos, esto se convierte en una herramienta muy potente, muy poderosa para los procesos productivos, para los procesos económicos. Y eso marca, digamos, la hegemonía del método. Sin embargo, es importante mencionar que desde las ciencias sociales, una de las críticas centrales que se hacen al positivismo es que esta lógica deductiva, esta lógica vertical, lo que hace es separar al investigador de la realidad. El método, como acabamos de ver, permite
que el investigador desde las alturas, ¿no? O sea, desde el gabinete en una universidad, pueda tomar una ley general y pueda diseñar todo el proceso de investigación, ¿sí? Establecer hipótesis teóricas, establecer hipótesis empíricas y diseñar un experimento. Todo sin contacto verdadero con la realidad. De hecho, ese investigador va a bajar a la realidad únicamente para verificar, para probar o refutar sus hipótesis. Sin embargo, la investigación en ciencias sociales demuestra que esto no funciona así. O sea, la experiencia nos muestra que uno tiene que estar en contacto con la realidad para poder ubicar cuáles son los problemas a estudiar, cuál es su pertinencia, qué tipo de objeto yo puedo delimitar a partir de una observación directa de lo que está sucediendo, cuáles son los objetivos, ¿no?, que yo puedo marcarme en función de las fuentes, de los recursos que tengo, cuáles son los indicadores que efectivamente pueden relacionarse con una teoría para demostrarla o refutarla. O sea, todo eso en realidad implica un ejercicio que va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, una de las principales críticas de las ciencias sociales al positivismo es que se separa el investigador de su realidad y esta distancia va a afectar a los resultados de su investigación. Más allá, digamos, de esta crítica, nosotros podemos ver en el libro de la Garza un conjunto de otros cuestionamientos al método que surgen internos al mismo, ¿no? O sea, la crítica que acabo de hacer es una crítica que se hace desde fuera, desde las ciencias sociales. Pero dentro del positivismo existe también corrientes críticas a su propio núcleo. Y que son críticas que no han sido resueltas, que no han podido ser resueltas al interior del propio positivismo. Y es a esas críticas a las que voy a dedicar ahora algo de tiempo. La primera crítica, el primer problema interno del positivismo es la traducción de la teoría en indicadores operativos. Sin haber hecho esta bajada a la realidad, ¿no es cierto?, yo debo ser capaz de determinar qué indicadores observables en la realidad predican o me dicen cosas sobre los conceptos teóricos en los que estoy trabajando, ¿no? A priori, ¿no? Antes de mirar el objeto que voy a estudiar, ya debo definir, bueno, yo voy a observar esto, y esto me va a permitir determinar qué está pasando con mis conceptos teóricos. Es decir, armo la hipótesis antes de vincularme al objeto. El primer problema de esta lógica, ¿no es cierto?, de deducción vertical, es que muchos aspectos de la realidad no son observables, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones sociales. O sea, uno puede mirar que las personas se juntan, que se reúnen de manera frecuente, que conversan. Tú puedes ver eso, puedes observarlo, pero no puedes saber a ciencia cierta qué tipo de intelecciones, es decir, de pensamientos, de reflexiones, están configurando esa relación. Uno no puede ver qué tipo de emociones están marcando eso, ¿no? Si hay relaciones de deseo, de adversión, si la relación implica sentimientos meramente funcionales, ¿no? Es muy difícil observar los sentimientos, es muy difícil observar las intelecciones, es muy difícil observar los intereses, no se los mira de manera directa. Los sentimientos en general no son observables. Nosotros aprendemos cuáles son los gestos propios de cada sentimiento. Aprendemos de la sociedad en qué circunstancias debo asumir qué sentimiento y qué gesto en relación a ese sentimiento. Pero también muy tempranamente yo aprendo a fingir mis sentimientos. O sea, yo aprendo a adoptar determinados gestos para ocultar lo que siento. Por lo tanto, la emoción, nunca voy a estar seguro si la emocionalidad que observo realmente es verdadera o no. Y esto, la presencia de fenómenos no observables de manera directa, no es algo que corresponde solo a las ciencias sociales, sino que también corresponde a las ciencias naturales. Un ejemplo de ello son las partículas subatómicas, ¿no? Es decir, las partículas más pequeñas
relacionadas con el átomo, hay algunas que han sido observadas, que han sido demostradas de manera empírica, pero hay otras que no. Hay otras que tienen meramente una existencia teórica, que se crean de manera teórica para poder respaldar ciertas teorías y que esas teorías no se derrumben. Y hay otras partículas subatómicas que en cambio tienen una existencia virtual, es decir, que no son observables, pero que se supone existen porque representan el tránsito de un estado de la materia a otro. Por ejemplo, de ser energía a ser luz o de ser luz a ser masa, ¿no? En esos tránsitos existen partículas que los teóricos plantean como una existencia virtual, pero que nunca han sido observadas. Entonces, el problema de los observables y no observables está en las ciencias sociales y está en las ciencias naturales, ¿no? Entonces, eso marca una dificultad para determinar, además de manera deductiva, separada de la realidad, cuáles serían los indicadores relevantes, pertinentes para la teoría que yo estoy estudiando. Un segundo problema de ese vínculo indicador-teoría es la diferencia que existe entre las teorías y los indicadores en su grado de abstracción. Las teorías en general son más abstractas que los indicadores. Los indicadores tienen un mayor nivel de concreción. Pero aquí es muy importante la definición que hace de la Garza sobre lo abstracto y lo concreto. Se dice que una teoría es más abstracta, no porque esté separada de la realidad, que es el uso que damos a ese término en el lenguaje cotidiano, sino porque la teoría ha logrado separar determinantes secundarios del fenómeno, es decir, causales, vectores secundarios, y ha logrado establecer cuáles son las causales o los vectores principales, ¿no? Las determinaciones principales. Por lo tanto, una teoría considera el fenómeno y un conjunto reducido de determinaciones. Y el hecho de que sea un conjunto reducido de determinaciones las que se ponen en juego es lo que nosotros llamamos mayor nivel de abstracción. El ejemplo que pone de la Garza es el ejemplo del valor. El valor en relación al precio, ¿no? Lo voy a explicar brevemente y luego hago un ejemplo un poco más sencillo. En la teoría del valor, nosotros sabemos que este está determinado por un solo determinante, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Eso es lo que determina el valor. Pero cuando yo quiero ubicar en la realidad concreta un indicador que me dé cuenta del valor, a mí se me ocurre en primer lugar el precio, pero el precio es muy distinto del valor. O sea, valor y precio no son lo mismo, porque en el precio, si bien es cierto, está actuando como determinante también la cantidad de trabajo implicada en un bien, incide sobre el precio el grado de oferta del bien, incide la cantidad de demanda, pero no solo la demanda como deseo, sino también la capacidad efectiva de comprar, los niveles de ingreso suficientes para demandar. Va a incidir el poder relativo de los agentes, el grado de monopolización del mercado. Entonces, el precio no es igual al valor. Y si yo quiero utilizar al precio como indicador del valor, o sea, relacionar el indicador y la teoría, yo voy a tener que hacer toda una operación de distinguir las muchas determinantes que inciden en el precio para vincular lo esencial del precio con el valor. Son categorías perfectamente distinguibles. Y si yo quiero mirar al precio en sus distintas determinantes, yo tengo que ir a la realidad, yo tengo que observar y por lo tanto tengo que plantear una lógica de inducción de abajo hacia arriba para poder establecer el vínculo entre indicador y teoría. Otro ejemplo. Yo podría establecer una relación entre el grado de emocionalidad de un grupo de estudiantes y sus calificaciones. Si es que observo en la realidad que la relación profesor-alumno dentro de esa materia es una relación violenta, es una relación de permanente amenaza que genera miedo en los estudiantes. Entonces yo puedo establecer el vínculo. Mayor miedo, menores calificaciones. Menor miedo, mejores calificaciones. Es decir, una relación indirecta.
a partir de lo que yo observo en la realidad, que los estudiantes al ponerse nerviosos rinden menos en sus pruebas. Pero lo puedo hacer y lo puedo justificar porque yo he visto la realidad, porque yo me he vinculado con el tipo de relaciones que ocurren en esa aula de clases. Si yo lo planteara meramente desde la deducción, si lo planteara desde fuera, no podría justificarlo. O sea, ¿cómo voy a plantear que las notas de los estudiantes están basadas en el miedo? O sea, a priori no tiene sentido, ¿no? Entonces, para poder establecer ese vínculo indicador-teoría, necesariamente yo tengo que ir a la realidad y tengo que plantear una dinámica de inducción. Otro de los problemas internos de... pero... No, antes, disculpen. En lo anterior, ¿no? Sí, la lógica deductiva, entonces, tiene que ser combinada con la inducción. Lo que nos plantea de la Garza como solución, como salida a este problema, es que no debemos pensar en teorías meramente deductivas, que esto no nos permite dar cuenta de la realidad. Y que lo que necesitamos es pensar en teorías reconstruidas, dice de la Garza. ¿No? ¿Qué significa esto? No significa negar la importancia de la teoría, como hace, por ejemplo, la teoría fundamentada, ¿no? Otro método de investigación, que pretende que el investigador llegue a la realidad sin ninguna teoría que lo prejuicio lo predetermine. De la Garza no plantea eso. Él dice, llegar a la realidad con una teoría es importante, pero debemos estar dispuestos a reformular o reconstruir nuestra teoría a partir de lo que encontramos en la realidad. Es decir, un proceso de ida y de vuelta, un proceso que viene de arriba, pero que va de abajo también hacia arriba, ¿no? Que combina estos dos niveles. Y no solo deducción e inducción, sino que de la Garza va a plantear que en la reconstrucción de las teorías va a estar implicada la emocionalidad, va a estar implicadas las formas de pensamiento cotidiano, es decir, las maneras de pensar del sentido común, de las cuales el investigador no va a poder desprenderse en tanto es una sola subjetividad. Y que mirar, ¿no es cierto?, hacer un análisis crítico de la emocionalidad, hacer un análisis crítico de las propias formas de prejuicio, sentido común que tiene el investigador, es clave para poder ser honestos en la presentación de los resultados de la investigación. De hecho, esos prejuicios, al ser autorreflexionados, deberían ser parte de la exposición metodológica, ¿no? La emotividad que está incidiendo en el investigador debería ser expuesta como parte de su aparato metodológico para que entonces quien lee el trabajo de investigación, quien se acerca a los resultados de su investigación, pueda juzgar también estos aspectos que están incidiendo en la construcción del objeto. Entonces, todo eso significa no construir teorías deductivas, sino teorías reconstructivas. Un segundo problema interno del positivismo es la verificación de las hipótesis, ¿no? El problema del enunciado empírico en su relación con la realidad. Cuando yo concluyo mi experimento, tengo que hacer un enunciado que refiere a los resultados de ese experimento, ¿no? Que refiere a su comprobación o a su refutación. Pero para enunciar, yo tengo que utilizar el lenguaje. Y al utilizar el lenguaje, en las palabras, en las formas como construyo el sentido, va a venir implicado todo el contexto histórico-cultural que me rodea y toda la historia personal. Es decir, ese enunciado estará lleno de subjetividad. Y este planteamiento, esta crítica, deriva, ¿no es cierto?, de lo que ya planteaba Berkeley en el siglo XVII-XVIII respecto de cómo las impresiones sensibles, ¿no?, que podrían ser perfectamente neutrales, siempre están contaminadas por la reflexión. Es lo que planteaba Luke, Hume, Berkeley, ¿no? O sea, toda impresión sensible está necesariamente contaminada por el entendimiento, por la reflexión y por lo tanto no puede ser entendida como neutral. O sea, de ahí viene este problema, ¿no? Entonces, en lo contemporáneo es el lenguaje como transmisor de la cultura, como transmisor de la vivencia personal en la enunciación de los resultados. Por lo tanto,
todo resultado enunciado no puede ser neutral, no puede ser objetivo, y por lo tanto queda la duda de si realmente ese enunciado tiene un vínculo directo, absoluto y seguro sobre la realidad sobre la que está predicando, sobre la que está hablando. Entonces, frente a esa imposibilidad, ¿no es cierto?, de resolver el tema subjetivo, se plantea una solución débil en el marco del mismo positivismo, ¿no? Y esa solución débil es que en el enunciado debería expresarse solo lo observable, solo aquellos fenómenos a los que yo puedo acceder de manera directa a través de los órganos de los sentidos. Y entonces aquí es donde las ciencias sociales nuevamente tienen la posibilidad de hacer una crítica al positivismo. Porque el positivismo había planteado, como uno de sus principios fundamentales, que no tiene una preconcepción sobre la sociedad, ¿no? Ellos simplemente entienden que la sociedad es exactamente igual a la naturaleza, estática, estable, determinada por ciertas leyes universales, y que por lo tanto la sociedad funciona igual que la naturaleza. Sin embargo, en esta conclusión, donde la ciencia se reduce a lo observable, las ciencias sociales encuentran una concepción específica, particular de lo que es la sociedad, ¿no? Y de la Garza devela eso. Suponer que la realidad comprobable, verificable, es solo lo observable, implica concebir una realidad que se articule en un solo plano, ¿no? En el plano de lo sensible, en el plano de lo superficial. La consecuencia de eso es que la función de la ciencia sería únicamente describir lo que observa. Es decir, no podría avanzar a explicar las relaciones internas de los fenómenos, sino simplemente describir lo que está pasando en esa superficie homogénea, en esa superficie intransformable, en esa mera corteza, digamos, ¿no? Entonces, la realidad como homogénea, como superficial, es esa preconcepción del positivismo. Además, se preconcibe la realidad como una realidad dada, o sea, como algo que existe por fuera del sujeto, por fuera de la interacción sujeto-objeto. Frente a esa concepción de la realidad, De la Garza va a proponer dos cosas. En primer lugar, frente a la idea de que la realidad es un solo plano, De la Garza plantea que la realidad se articula en diferentes niveles, ¿no? Es una realidad multiescalar. ¿Qué significa realidad multiescalar? Consideremos solo los grados de agregación social y las diferencias que están implicadas en esa diversidad de agregación. Podemos pensar en la realidad micro, en el individuo, ¿no es cierto?, como primera unidad de lo social. Pero existe un nivel meso de agregación, la familia ampliada, la comunidad, y un nivel macro, ¿no?, la nación, la sociedad. Y un conjunto de grados posibles entre esos términos. Entre lo micro, lo meso y lo macro, hay distintos grados posibles de agregación. Y lo interesante es pensar que esos niveles de agregación también están ligados a niveles específicos de poder, ¿no? El individuo como tal, en el nivel micro, tiene muy poco poder frente a la realidad estructural. El nivel meso, en el sentido de que agrega voluntades, en el sentido de que esas voluntades agregadas son conscientes de sus intereses y conscientes también de su poder, les permite tener mayor incidencia sobre lo estructural. Y mientras mayor grado de agregación tiene un sujeto social, mayor poder puede expresar frente a las estructuras, ¿no? Entonces, una realidad multiescalar no es lo mismo lo que mira el individuo desde su posición frente a lo que mira una persona que está ubicada en el extremo superior de la sociedad. Por ejemplo, frente a las elecciones, digamos, ¿qué puede ver el individuo frente al proceso electoral? Su escaso poder. Vamos a entender
que su voto determina muy poco en realidad lo que va a acontecer. Puede votar o no. El nivel de agregación social va a hacer que su participación sea muy pequeña, muy escasa. Pero ¿qué mira del mismo fenómeno uno de los directivos del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo? ¿No? Cuando sabe que una decisión de él puede cambiar, modificar los resultados electorales y por lo tanto transformar el devenir de la sociedad para el siguiente periodo. ¿O qué piensa el presidente de la República frente a cualquier proceso social cuando una decisión suya puede cambiar el curso de la realidad, ¿no? Lo que mira el individuo despotenciado solo es muy distinto de lo que mira un individuo que se encuentra en un grado de poder y de incidencia en un nivel de agregación social más alto. Eso significa realidad multiescalar. Pero de la Garza dice, la realidad no solo que no es homogénea, no es solo un plano, sino que tampoco está dada de una vez y para siempre, ¿no? Sino que es una relación que se construye y se reconstruye en la interacción entre esas estructuras que aparecen como lejanas, que aparecen como alienadas, ¿no? O sea, que son construidas por el sujeto, pero que actúan de una manera automática contra el sujeto. Y pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas por la agencia de esos sujetos cuando estos ganan en poder, ganan en agregación, ganan en conciencia sobre sus propios intereses y su posibilidad de enfrentarse a la estructura. Entonces la realidad no puede ser entendida como dada, sino como en un permanente proceso de construcción. Lo social se hace a sí mismo, se hace a sí mismo permanentemente en ese conflicto entre estructura y agencia. Ahora, las agencialidades, las subjetividades sociales no son subjetividades puras, ¿no? O sea, esta idea de la nación como, como agregaciones que no tienen conflictos, que no tienen fisuras, es falsa. O sea, las subjetividades sociales están cruzadas por una serie de conflictos de clase, de género, coloniales, que van a marcar la dinámica y la dificultad de la constitución de una subjetividad que puede enfrentar de manera efectiva a una estructura, ¿no? Sin embargo, la constatación de lo real nos lleva a pensar que efectivamente esa realidad no está dada, sino que puede reconstruirse en esos procesos de enfrentamiento y de conflicto permanente. Entonces, si la realidad social es multiescalar y si la realidad social implica procesos de reconstrucción social permanentes, no nos sirven las meras teorías deductivas. Necesitamos teorías con distintos grados de abstracción. Teorías que nos den cuenta de los fenómenos más determinados, ¿sí? Que nos den cuenta de los fenómenos menos determinados, que nos permitan mirar en un sentido teórico amplio cuál es la relación de valor y cuál es su utilidad para entender la distribución, pero que también nos permitan ver los precios y cómo la constitución de los precios en sus múltiples determinaciones nos permiten intercambiar y permiten el fluir del mercado. Teorías con distintos niveles de abstracción para comprender una realidad que es multiescalar, una realidad que se constituye a sí misma y cambia. Esa es la propuesta de la Garza. Finalmente, el problema de la verificación de los universales, también un problema interno al propio positivismo. La idea es que las leyes universales deberían verificarse en un sentido deductivo. Sin embargo, el problema es que toda verificación es una verificación inductiva, ¿no? Es cada experimento el que confirma la teoría. Y si un experimento llegara a fallar, entonces falsea la teoría. Es cada caso individual, cada encuesta, cada entrevista individual la que confirma la teoría general y la que puede falsearla también. Entonces, las leyes universales quedan atadas, quedan dependientes del caso particular, lo que significa el derrumbarse, ¿no? del castillo deductivo. Entonces, ese conjunto de problemas, ¿no? La imposibilidad de liberarse de la subjetividad, el problema de la inducción, es lo que lleva al positivismo a establecer criterios de verificación cada vez más débiles. Dentro del propio positivismo es que se plantea esta opción
de entender la verificación como lo probable. O sea, no como algo que podemos ya asegurar, esto es así, sino simplemente como algo que puede ser. Y esa verificación como probabilidad es una mera convención social, ¿no? Eso no ha podido ser formalizado, eso no ha podido ser establecido de manera dura y rigurosa como un principio de la ciencia, sino que simplemente es algo que los científicos acuerdan entre sí para poder seguir trabajando, ¿no? Pero dentro del propio positivismo surgen las críticas. O sea, la probabilidad es falta de conclusión, es un retorno infinito a lo probable, ¿no? O sea, yo pienso que esto es probable, se falsea, pienso que el otro es probable, se falsea, y así, así, así. Es un problema irresuelto, no tiene realmente conclusión. Y si el criterio de verificación como probabilidad es débil, entonces las propias leyes universales son cada vez más débiles. O sea, en la actualidad, dentro del propio positivismo, no se puede afirmar la existencia de leyes universales. Ellos lo que consienten es la existencia de enunciados con forma de universalidad. Entonces, frente a criterios de demarcación débiles, frente a criterios de verificación débiles y frente a leyes universales que solo tienen forma de universalidad, es que De la Garza determina el fracaso del positivismo. Porque además son problemas internos que no logra resolver. Y frente a eso, De la Garza va a plantear entonces la necesidad de legalidades, o sea, formas de legalidad más laxas, ¿no? Más blandas, más débiles. O sea, no propone negar que existan leyes, ¿no?, sociales, en este sentido de que la estructura incide sobre los agentes de alguna manera y en algún grado, ¿no? Solo que van a incidir de manera distinta. No es lo mismo la incidencia que una ley puede tener sobre un individuo solo, ¿no?, aislado, y la incidencia que una ley puede tener sobre un agregado social mayor y consciente de sus intereses y de su poder, ¿no? Entonces, la debilidad, la flexibilidad de la ley estaría dada también por el grado del poder, por el grado de poder del sujeto que enfrenta esa ley, ¿no?, del sujeto que enfrenta la estructura. Y frente al problema de la verificación, De la Garza va a plantear la necesidad de dos tipos de verificación. Una verificación interna a la teoría, es decir, que exista coherencia entre lo lógico y lo histórico, lo que significa que exista coherencia entre el pensamiento, la reflexión y lo que se observa en la realidad, ¿no?, el proceso histórico que está en marcha, una lógica interna, una verificación interna entre lo lógico y lo histórico, y por otro lado una verificación externa que para De la Garza estaría dada por la utilidad, por la efectividad de la teoría en la transformación social. Es decir, una verificación de mucho más largo plazo y que tiene como principio el mejoramiento de las relaciones sociales, el mejoramiento de la estructura social. Entonces, resumiendo y para terminar, las propuestas de la Garza es que la realidad debe ser entendida como multiescalar. La teoría debe tener distintos niveles de abstracción para dar cuenta de los distintos planos de la realidad. Deben ser teorías en construcción, ¿sí?, que usa la inducción, la deducción, pero también las emociones, formas de razonamiento cotidiano. Las legalidades se constituyen en la relación conflictiva entre agencia, estructura, sujeto, objeto, pero además los propios conflictos dentro de la sociedad de clase, género, racialización. Que los niveles de abstracción y de concreción deben ser considerados en el momento de establecer un vínculo entre indicador y teoría. Y finalmente, la verificación interna y externa como reemplazo de la verificación meramente inductiva. Eso, compañeros, es lo que tenía preparado. A continuación, abrimos el foro para poder escuchar sus preguntas y para responder a sus inquietudes. Hasta que se animen, yo voy. Dale. Primero, gracias por la exposición. Creo que ha sido una exposición bastante clara.
sobre todo pedagógica en relación para entender una problemática que es tan compleja que es el positivismo, ¿no? Y en este caso, digo, pensémoslo todos y todas, que el positivismo es una cosa que estaba atravesando permanentemente las formas de estudiar, las formas de hacer ciencia e incluso las formas de relacionarnos, ¿no? Muchas veces desde, desde mecanismos preestablecidos que creemos que construyen la propia realidad social sin necesidad de cuestionarla, ¿no? Entonces yo tenía una pregunta ahí, Diego, que es cómo relacionamos esta propuesta de la Garza Toledo de las teorías reconstructivas, por ejemplo, con el propio método de Marx, ¿no? Donde la particularidad asume un papel fundamental como una explicación de la totalidad, ¿no? No sé si esa totalidad, ahí va la primera pregunta, no sé si esa totalidad es ya un universal, pero un universal reconstruido desde las particularidades del fenómeno social, que es como una cosa de un debate que yo mismo tengo con el debate entre Althusser y Oscar del Barco sobre el método, digamos, de Marx. Entonces, no sé, ahí me parece que sería interesante poder hablar sobre eso. Y lo otro, si estas teorías y metodologías participativas, especialmente como la investigación acción participativa de Orlando Falsborda, por ejemplo, estarían en el marco de estas teorías reconstructivas, ¿no? O cómo las pensaríamos, ¿no? En esa disputa y en ese cuestionamiento al positivismo. Yo te dejaría esas dos dudas por ahí, Ya, para que se animen les chiques a hablar también. claro. A ver, no sé si escuchamos a alguien más. Está Juan, por favor. Sigue, Juan. Claro, me gustaría, si es posible, un ejemplo de esta fallida traducción del lenguaje observacional al lenguaje teórico y científico, o al menos al empírico, porque me parece que podríamos entender el concepto más desde este punto fallido, como por ejemplo, ¿qué haría tal vez las ciencias sociales positivistas desde un enfoque positivista en este error? Juan, ¿es la traducción del indicador a la teoría por lo que tú preguntas? Mm, sí, claro, sería del lenguaje observacional. O sea, porque la parte que me perdí, por ejemplo, del texto es precisamente en esa parte que menciona de la hipótesis de lo comprobable que tiene que estar, tiene que haber una traducción coherente y racional entre lo observado con lo que se va a interpretar como ciencia, o lo que va a ser, con lo que se va a hacer ciencia después de la falsabilidad, después del proceso de verificación. Ah, ya, entonces es más bien sobre el enunciado. Ujú, Lo que, sí, sí, precisamente. o sea, el vínculo entre enunciado y realidad. Ya, chévere. ¿Algo más? Daniela, ¿tienes una pregunta? No, me parece que solo No, pero está abierto el micrófono nomás. Por si acaso también tendría otra pregunta, si ya me parece importante la parte en la que el texto explica la importancia del positivismo y cómo esto ha formado la subjetividad de un proceso histórico que en realidad ha formado esta subjetividad totalmente afín a las leyes naturales. Por ejemplo, desde un punto de vista de John Locke, padre del liberalismo, habla del estado natural, de los tres estados naturales iniciales, ¿no es cierto? Y me parece que es importante denotar cómo este sesgo positivista en realidad ha formado esta subjetividad totalmente afín a creer en las leyes, ya que el ser humano necesita esa ley natural. Ujú, Porque necesariamente se desliga de la voluntad presente. ujú. Entonces, y eso también es afín al individualismo metodológico, en realidad. Así es, claro, claro.
Bueno, a ver, entonces podemos decir algo a partir de lo que se ha preguntado, ¿no? A ver, Tommy, tú decías primero esto de la relación de lo particular y lo universal. O sea, la discusión que tú mencionas, yo la verdad no la tengo como en el radar, ¿no? La discusión de Althusser con el otro autor que mencionaste. O sea, sin embargo, a mí me parece bastante clave, o sea, la idea de pensar las múltiples escalas de lo social en relación a lo que significa la teoría marxista, por un lado, y pensar también la propia estructura de construcción del capital, o sea, el hilo argumental, ¿no es cierto?, de la crítica a la economía política, que da cuenta, ¿no es cierto?, de lo particular y lo general. A ver, pensar entonces en la multiescalaridad a mí me parece que es clave precisamente por lo que decía ya en la exposición respecto al tema del poder, ¿no? O sea, el tema del poder para enfrentar el individualismo metodológico, para enfrentar la idea de un sujeto concentrado en el individuo, o sea, que es muy propio en la actualidad del postestructuralismo, por ejemplo, o sea, suponer que el sujeto es igual al individuo, o sea, y plantear que el sujeto es siempre un sujeto social y que en la medida de que ese sujeto se entiende como social, está construyendo poder, ¿no? Ahora, eso también parte de la necesidad de comprenderse como una construcción para sí y no solo como una realidad en sí, ¿no? O sea, por esta clave de clase en sí para sí, ¿no? Entonces, la individualidad, o sea, no comprendida como la subjetividad, sino como quizás una suerte de agencialidad debilitada, ¿no?, puede constituir lo social, puede constituir las escalas meso, siempre y cuando tenga un grado de reflexibilidad que lo saca de esa subjetividad individualizante construida a partir de la propia práctica dentro del capitalismo. O sea, a mí me parece que la producción, las formas de relaciones comerciales están efectivamente constituyendo formas de subjetividad individualizadas que terminan encerrándolo a ese individuo en su escaso poder. Las filosofías tristes, ¿no?, que le dicen, ¿no?, esta idea de asentar la muerte, la imposibilidad de la comunicación, la falta de expresividad del lenguaje para comprendernos en la sociedad, que caracterizan a la teoría crítica hoy, ¿no? O sea, pienso en Sigmund Bauman, pienso en Byung-Chul Han, ¿no es cierto? O sea, bueno, en lo que es el postestructuralismo en general, en Espósito, en todas estas filosofías que derivan de Nietzsche, que derivan de Schopenhauer, o sea, que condenan al individuo a la mera impotencia, a la mera impotencia. Y bueno, y pensar que esa individualidad se potencia en lo social, que se potencia en las distintas escalas de lo social, y que por lo tanto eso permite considerar la producción de poder que enfrenta la estructura, ¿no?, y por lo tanto romper las formas de determinismo clásicas dentro del marxismo para considerar la posibilidad de la transformación, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, romper con ese particular debilitado, individualizado, me parece clave para pensar la transformación y para pensar la propia teoría marxista. Y fíjate, sin eliminar, sin despreciar la idea de determinación, sin despreciar la idea de estructura, ¿no?, sin despreciar incluso la idea de ley. O sea, lo que te plantea de la Garza es, hay legalidad, hay estructura, hay determinación. Lo que pasa es que el poder de esas instancias están determinadas por el grado de agregación y de poder que puede construir o no el sujeto social. Eso es un poco a ese nivel. Y luego, digamos, pensar la propia relación entre lo material y lo subjetivo, lo objetivo y lo subjetivo. No como cuestiones separadas, sino como aspectos de una misma realidad, ¿no? O sea, no son partes, no son cosas que podamos distinguir de manera absoluta, porque están implicadas en el mismo fenómeno. O sea, de hecho, lo material debería ser entendido como lo concreto y lo simbólico al mismo tiempo, ¿sí?, no como cosas escindidas, separadas. Y por lo tanto, las propias legalidades
del marxismo clásico, el marxismo ortodoxo, se ponen en cuestión. La idea de base-estructura, base-superestructura, por ejemplo, puede ser cuestionada desde eso para plantear una nueva lógica, una nueva dinámica de la sociedad. Bueno, entonces no sé realmente, Tommy, si respondo a la pregunta, porque te digo, no estoy muy al tanto de la discusión que planteas, pero digamos, eso es lo que a mí me surge a partir de esta reflexión entre universal y particular. Luego, respecto del IAP, podría decir también de lo que es la educación popular de Freire o de lo que en lo que ha devenido la educación popular de Freire. O sea, me parece a mí que hay que tener mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Porque a veces la falta de rigor en la reflexión nos lleva meramente a recoger sentido común. Y hay como una dinámica desde las militancias, incluso las militancias se construyen desde la academia, que pretenden mirar en lo que dicen los actores la verdad absoluta. O sea, una suerte de desprecio por la propia reflexión teórica, por la propia reflexión académica y una búsqueda de la verdad en el otro, sin comprender, o sea, que esa realidad es en sí una realidad profundamente alienada, ¿no? O sea, la realidad del sentido común es una realidad alienada en la medida que le plantea al individuo su propia soledad como una fatalidad, que presentan a las construcciones sociales, a las instituciones, al Estado, al mercado, a la mercancía, como estos automatismos que funcionan encima de ellos y que no pueden ser enfrentados. Entonces yo creo que el IAP, yo creo que la educación popular tienen una potencialidad como teorías reconstructivas, siempre y cuando demos cuenta del fenómeno de la alienación, siempre y cuando partamos siempre alertados de esa posibilidad de recoger meramente sentido común y por lo tanto de la necesidad de hacer procesos reflexivos y de reconstrucción del propio conocimiento cotidiano, del propio conocimiento común, a partir de la teoría y del saber científico. O sea, es decir, un verdadero diálogo de saberes, ¿no? Y no la negación del saber académico para dejar por delante solo el saber, digamos, que se puede encontrar en la realidad concreta. Digamos, con esto no quiero negar la posibilidad de los saberes propios de las comunidades, de la inteligencia propia de la población, ¿no? O sea, a mí me parece que se puede llegar a grados de reflexividad importantes sin ser un científico social. A mí me parece que sí, pero eso pasa por determinadas condiciones, ¿no? Que habiliten niveles importantes de reflexividad en los particulares. O sea, uno no puede pedir que el particular por sí mismo lea de manera crítica la realidad, porque toda esa realidad, la realidad práctica, la realidad que lo constituye, lo está llevando a pensar y a reconstruir una subjetividad funcional al sistema social. Y solo la criticidad que viene dada de su relación con otros y otras le puede permitir avanzar en la reflexión y en la crítica. Entonces, con esa salvedad, a mí me parece que las metodologías de IAP, de educación popular, son útiles todavía para la constitución de sujetos sociales y de poder social. Bueno, luego Juan preguntaba, ¿no es cierto?, sobre la dificultad del enunciado frente a la realidad. Es decir, no sé si podría especificar un poquito eso antes que le respondas, porque claro. justo acá ya tengo la cita directa. No sé si me permiten compartir, ¿es posible? ¿Cómo no? Dale. Ya. No sé si ven esta parte. Deberías compartirle desde tu escritorio, si tienes... Sí, ya está. Ahí sí. Está compartido desde el escritorio. Ajá. Listo. Mi pregunta es de esta parte donde dice, pero si el ideal, la parte de verde de la relación rigurosa seguía siendo la deducción, este rigor encontraba un nuevo obstáculo cuando en una verificación se había traducido la proposición teórica en otra observacional. Eso quisiera hacer como ejemplificación. No sé si tienes alguna experiencia leyendo algún paper o alguna investigación en donde podríamos más bien ya ligarlo con algo real.
Sí, oye, déjalo un ratito, Juan, para leerle el contexto. Ah, ya, ok. Sí, la realidad mostraba que esta regla de regulación no se practicaba con la atención. Déjale un ratito, por favor. Sí, sí, perdón. Mm, claro. O sea, está haciendo alusión al problema que plantea el neopositivismo sobre la constitución de un lenguaje propio de la ciencia, ¿no? Donde la lógica puede construirse solo en función de los enunciados. Chuta, digamos, difícil que se me ocurra un ejemplo ahorita, o sea, sí me resulta complicado, verás, Juan, imaginar un ejemplo sobre esto, ¿no? No Claro, es sé. que me parece que la abstracción que tiene aquí el autor es un poco compleja, entonces solo quería ver si podía haber un ejemplo que lo aclare. Digo, ahí no estaríamos hablando un poco de la dimensión del lenguaje metacientífico, es decir, de la idea de que una observación por sí misma genera otra observación sin ese paso por el lenguaje matemático que por tanto deja en suspenso esa lógica rigurosa, ¿no es cierto?, de que el lenguaje científico debe ser traducido al lenguaje matemático, ¿no? Por tanto, digamos, esa lógica rigurosa queda cuestionada si este lenguaje científico construye otra observación y no tanto un nuevo lenguaje matemático. O sea, sí, lo dije claro, pero me parece que un poco, no sé, va por ahí. Podrían Sí, ser, por ejemplo, sería un ejemplo tal vez la construcción de enunciados de los austriacos, por ejemplo, ¿cuál, por ejemplo, es el... que se saltan, por ejemplo, la parte matemática, específicamente podría ser el de, ay, se me fue el nombre. Chuta, Porque, o sea, yo lo que entiendo es que se plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de conectar enunciados que están expresados en lenguaje matemático, ¿no? Entiendo que eso también es lo que dice un poco Tomás. O sea, los enunciados tienen que estar rigurosamente formalizados, ¿sí? Y solo esa formalización matemática es lo que puede ser entendida como científica. Si hay un resultado observacional que no se condice, digamos, con esa formalización o que se resiste a ser formalizada, entonces se genera, digamos, la dificultad de traducibilidad, ¿no? Digamos, podemos pensar, sí, en el conjunto enorme de formalización que tiene la ciencia económica, ¿no? O sea, ahí todo está formalizado, todo está expresado en lenguaje matemático. Y muchas veces las explicaciones que están detrás de esa compleja formalización son explicaciones muy sencillas. O sea, son ideas simples expresadas en un lenguaje absolutamente complejo. Y solo cuando estas expresiones están matematizadas, solo cuando están formalizadas, se las entiende como científicas. Cuando en realidad las ideas que están expresando son ideas del sentido común, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la microeconomía es un caso típico de eso, ¿no? O sea, en la micro hay formalizaciones muy complejas de la realidad, pero cuando tú te pones a ver la idea que está detrás de la formalización, es algo que cualquier persona que vende cosas en la calle te puede decir, ¿no? O sea, sobre la demanda, sobre la oferta, sobre la producción, sobre el consumo.
¿no? Pero el hecho Claro, de por que... ejemplo, una cosa que caí en cuenta es esta reivindicación keynesiana de los animal spirits por tomar una parte del subjetivismo, o sea, de subjetivizar un poco la teoría. Ajá. Eso me parecía como que el nexo que hay en esta reivindicación keynesiana, porque el esfuerzo que tuvo Keynes con los animal spirits es entender la funcionalidad y las interrelaciones de las expectativas de los consumidores Claro. y de cómo ven el futuro, que es algo bastante complejo. Ujú, ujú. Ajá. Pero fíjate cómo, o sea, en la actualidad inclusive esas expectativas están súper formalizadas. Claro, son súper formalizadas, pero me refiero a que ya tuvo un intento de buscar un aspecto ya subjetivo, al menos mínimo, Sí, 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 que es no, de la... acuerdo. Ujú. Pero digamos ya la síntesis neoclásica y el avance de la economía lleva igual a la Claro, formalización sí, 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 de acuerdo. de la aplicación de redes neuronales ahorita para incluso predecir el comportamiento de los inversores, te da cuenta de eso, ¿no? Y claro, y uno puede volver y decir, bueno, pero eso necesita más subjetividad, ¿no? Sé, eso significa más realidad, ¿ya? Porque Claro, incluso los modelos de redes neuronales tienen, o sea, la propia falencia, ¿no? O sea, de restringir a partir de sus supuestos la realidad. O sea, el problema claro, es que todo modelo formalizado tiene que dejar de lado, o sea, tiene que desbrozar la realidad para concentrarse en determinaciones menores, ¿sí? Y entonces pierde ese vínculo con la realidad. sí, no sé cómo exactamente continuará el texto porque nos dieron solo el capítulo 1, me parece, pero, o sea, me parece ese saborcito de que te deja de que el rigor no es compatible con la realidad. Pero me O sea, parece que sí tiene sus planteamientos de cómo puede ser en parte riguroso y a la vez que tenga relación con lo real, con ajá. lo concreto. O sea, la realidad no se condice con la rigurosidad meramente matemática, ¿no? Exacto. Sea, el tema es que hay otras formas de rigurosidad, o sea, que no es la mera formalización matemática. O sea, ese es un poco el mensaje, ¿no? Claro, el texto continúa con el polo opuesto a esto, o sea, el polo contrario a la absoluta formalización, o sea, donde todo se relativiza, ¿sí? Donde la realidad está constituida de la mera interpretación, del mero lenguaje, que digamos las posiciones más extremas de la hermenéutica, ¿no? De la interpretación de la realidad. Y Ok. entonces continúa así, ¿no? Continúa así la reflexión y luego viene ya la propuesta más específica, digamos, del autor, donde combina lo que significa la cuantificación, la matematización con los métodos hermenéuticos. O sea, la idea no es negar la necesidad de la estadística o la necesidad de la cuantificación, sino ubicarla en su justo lugar. Y ese justo lugar es que a partir de la matematización, a partir de la cuantificación, no se puede comprender toda la realidad, sino que existe otra dimensión que es el nivel de la interpretación y la subjetividad que debe ser considerada para que entonces sí puedas construir criterios de rigurosidad. Comprendo, comprendo. El mensaje es la matematización no es el único criterio de rigurosidad. Para mí, esto se traduciría en este dicho del profesor positivista, no sé qué te parece, Diego, de si no se puede medir, no existe. Claro, Me parece que un poco va por ahí la lógica claro. Claro, de este enunciado, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan. Ponte en economía, nos enseñan eso. O sea, la de ley. cuantificación es la condición de todo, ¿no? Y chuta, es bien complejo, ¿no? Porque la lógica deductiva te lleva precisamente a ese divorcio con la realidad. O sea, pienso yo mucho en los modelos econométricos que buscan Claro, la axiomatización ya es poner artificial todo, ya claro, estás pero estudiando ya un evento artificial y totalmente manipulado. y además como tú partes de una determinada hipótesis que quieres comprobar, digamos, toda tu impronta, toda tu voluntad va hacia comprobar esa hipótesis, ¿no? O sea, la lógica deductiva, la jerarquización te lleva a la necesidad de comprobarla. Y entonces, si tú en las primeras corridas del modelo no encuentras la verificación, lo que empiezas es a modificar los datos. O sea, todo, De ley.
sabemos eso, ¿no? Estableces Sí. nuevas variables, utilizas funciones logarítmicas, o sea, lo que sea necesario. Diferencias. Claro, lo que sea necesario para probar la hipótesis, ¿no? Y eso es Claro. porque viene constituido todo desde la lógica vertical deductiva. O sea, tú no te propones ir a descubrir nuevas cosas, tú quieres demostrar lo que ya pensaste. Y De eso es lo ley. que ir en el trabajo de quien está elaborando el modelo. Digo, y ahí hay una problemática concreta que incluso se refleja, digo, ¿cómo se refleja lo que está diciendo el Diego ahora un poco para que comprendamos, digamos, los sociólogos y los economistas, en el modelo de investigación que tenemos en la universidad? En el perfil de investigación final del proyecto de titulación, por ejemplo, ustedes tienen que mostrar hipótesis. O sea, no te abren nunca la posibilidad de que tu objeto varíe, cambie o se transforme, y se refleja en que no puedes cambiar el título una vez aprobado, ¿no? Qué O sea, triste. ¿qué es lo más loco de todo esto, ¿no? Que es la relación más particular de tu objeto de estudio, y que si tú te das cuenta que cambia cuando haces el trabajo empírico, pero ya no lo puedes cambiar porque ya está formalizado y de tal forma que se vuelve tan rígido el esquema que ya no se transforma. Entonces, miren ustedes, esas son las concreciones materiales de este tipo de discusión que un poco nos está planteando Diego en relación a la crítica al positivismo, que creo que en sociología, en cambio, es lo otro, o sea, una valoración muy fuerte de lo discursivo, en cambio, sobre la cuantificación y la matematización de ciertas variables, ¿no? Un poco para correlacionar. Claro. Claro, me parece que también qué error de la academia eso, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, en la primera tesis sobre Feuerbach, te habla precisamente sobre que el objeto y el sujeto no pueden estar divorciados, y si ese es el caso, no podrías centrarte en un objeto predefinido. Ujú. Sí, Sino, en lo que va la investigación se debería encontrar el objeto, no al revés. exactamente, exactamente. O sea, incluso hay facultades en la universidad que te piden establecer variables dependientes e independientes en su perfil. Por ejemplo, en trabajo social, ¿no? En el esquema, bueno, no sé si habrá cambiado, pero al menos la última vez que vi un esquema de investigación, que para el proyecto de investigación pedían variable dependiente e independiente. O sea, es la incidencia absoluta, ¿no? Del método en las ciencias sociales. O sea, en economía incluso hemos logrado que ya el perfil sea un poquito más flexible. Pero Ojalá. en otras facultades, sí, o sea, ya por lo menos te dejan hacer preguntas, ¿no? O sea, ya puedes plantear preguntas en vez de hipótesis. Eso por lo menos se ha logrado. Y digamos, a los profesores tutores que estamos, a algunos de los profesores tutores ya nos interesa que la gente vaya a hacer otro tipo de cosas y no solo modelos, que es lo que hasta ahora se hacía, ¿no? Claro, era el común graduarse con un modelo de chafa. Claro, claro. Ponte, hay otra parte interesante en la economía, el teorema de Sonnenschein-Mantel-de-Brugge, de los equilibrios generales. ¿Cómo es? ¿No No, le no, cachas? no. Bueno, que más o menos te dice la teoría de que los equilibrios generales pueden ser obtenidos de diversas formas y todo. Si le haces cuadrar a los datos, bien puedes. Ya. Pero, o sea, te dice más o menos que los equilibrios generales en donde se basan la mayoría de investigaciones de modelos, Ajá. ah, pueden ser descartadas por el hecho de que no tienen ese rigor de que... Pues ya te va a pasar el paper, es buenazo, ¿verdad? Ya, ya, Les ya. destroza. Literal es como que te dicen y tomaste en cuenta esto y ya nada. No, Entonces, y tu además, equilibrio general forzoso ya no vale. Claro, claro. hay un par más de preguntas en el chat. Entonces, A ver, ¿dónde está el chat? Disculpa. Y en la parte superior derecha, al lado de la manita, al lado izquierdo de la Ya. manita. Ok, a ver, dice Jorge, acabo de entrar, no sé si lo preguntaron, pero ¿qué diferencia hay entre positivismo y empirismo? Van de la mano. Sí, o sea, uno podría decir que el empirismo como idea, como propuesta, viene de los filósofos ingleses, ¿no? O sea, estarían en una etapa anterior. ¿Sí? Locke, Hume, Berkeley son exponentes del empirismo como tal. Y el positivismo es ya la forma particular que cobra el método hipotético deductivo en el siglo XIX, ¿no? O sea, con Comte y en adelante. Entonces, lógicamente hay una relación, ¿no es cierto?, entre empirismo y positivismo. Ahora,
uno puede pensar en otras líneas filosóficas que también parten del empirismo. O sea, por ejemplo, Kant hacía una síntesis entre racionalismo y empirismo para generar una revolución en filosofía, y luego Hegel, digamos, critica a Kant y establece una nueva lógica filosófica. ¿Sí? Entonces, el empirismo, como una etapa anterior, tiene resultados, tiene efectividad, digamos, en distintas corrientes, pero quizás, digamos, el lazo de continuidad más importante es entre empirismo y positivismo. Sí, sí, Jorge. Luego dice, ¿cómo se construye el criterio de demarcación? Bueno, esto era lo que exponíamos ya un poco. O sea, el primer criterio de demarcación es la objetividad, es decir, la ausencia del sujeto en la construcción del objeto de conocimiento, pero fracasa, ¿no?, sistemáticamente, y ese fracaso es reconocido por los propios positivistas. Y frente, digamos, a esa imposibilidad de demarcar lo subjetivo y lo objetivo, entonces viene esta otra forma débil de demarcación, que es lo útil, ¿no?, el pragmatismo. O sea, lo verdadero es lo que me sirve, lo que está perfectamente vinculado, digamos, con la lógica del capital. Eso. Luego, hay una pregunta para ti, Tomás. ¿O se me perdió? Sí, ahí está. Profesor Tomás, sobre lo que decía que no se puede modificar el título aceptado si nos damos cuenta que varía en el proceso, ¿eso significa que necesariamente hay que verificarlo, demostrarlo? Tipo, no podemos llegar a concluir que la hipótesis no se cumple. Bueno, tampoco sé cómo funciona la tesis aún, así que no sé muy bien cómo plantearlo. Era, Tomás, sobre lo que tú decías del título de la tesis. O sea, sí, o sea, la idea es que cuando una vez que te aprueban el título y el plan, ya no puedes modificar, y eso creo que es en toda la universidad, ¿no? O sea, bueno, en cualquier universidad ya no puedes modificar el título una vez que ha sido aprobado el plan. Lo que significaría que lo ideal es que compruebes la hipótesis que tú has planteado. Digo, si tu tesis o tu investigación plantea una hipótesis como punto de partida, porque recordemos que hay investigaciones que no necesariamente plantean una hipótesis, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver como más adelante. O sea, y la idea, claro, sería que a la final, lo más sincero, como decía Diego, o sea, tú puedes, cuando quieres hacer que las cosas se cumplan, modificar los datos para demostrar que sí se cumple la hipótesis. Pero digo, me gusta plantear la idea ahí de que es como tratar de hacer calzar una pieza en un rompecabezas que no calza. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo cuando la gente habla de contrahegemonía. Entonces, de repente todo parece contrahegemónico en la sociología, ¿no? Es decir, el movimiento indígena, solo por ser el movimiento indígena, ya es contrahegemónico. Pero nos damos cuenta que utilizamos el concepto, pero no sabemos realmente qué significa ser contrahegemónico, porque no explicamos a nivel de detalle cuáles son las prácticas que hacen a un movimiento ser contrahegemónico. E incluso muchas veces olvidamos qué significa la hegemonía. Y utilizamos para todo hegemonía, 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 sin saber usar el concepto. O sin saber qué significa ese concepto y cómo se demuestra el concepto. Es decir, cómo las élites construyen esta idea de dirección intelectual y moral de la sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué están utilizando para eso? Entonces, digo, es importante ahí que siempre tomemos en cuenta, y eso lo aprendí yo recientemente, que es importante estar pendiente de cómo la realidad nos está hablando e interpelando, porque la teoría no se cierra. Es decir, una teoría que se cierra es una teoría que, digamos, que obviamente va a forzar la realidad a que calce. Y obviamente puede calzar la pieza, sí, pero no va a calzar del todo bien. Entonces, si recordamos a Bourdieu, sobre todo mis estudiantes de sociología, cuando Bourdieu dice, nosotros partimos de la idea de que el hacer científico intenta actuar sobre la lógica del error, es decir, para tener un conocimiento más verdadero, ¿no es cierto? Y tratar de evitar errores, o sea, tenemos que llegar a eso, a la idea de que sabemos que estamos tratando de evitar la lógica del error, pero que no estamos exentos de eso. Sobre todo porque la teoría no debe llevarnos a una idea de, digamos, dogmática, no sé si sería, o sea, de tratar de decir, así es la realidad, así se expresa y punto. Entonces digo, ahí está como mucho también la posibilidad de definir lo que decía Diego, que son los propios procesos de titulación, que a ratos, digamos, de los profesores que hacemos investigación también tenemos que regirnos a un marco a veces súper rígido, que está más planteado, digamos, como para la
medicina, digamos, o para biología, y no tanto para las ciencias sociales. Entonces, a ratos también tienes que negociar un montón en estos espacios. Yo quisiera decir algo más sobre la pregunta de Jorge. Incluso en los diseños más rígidos de investigación, refutar una hipótesis es un resultado tan válido como comprobarlo. O sea, en estricto sentido, digamos. ¿Ya? O sea, el problema es que la lógica deductiva, o sea, la idea de que el investigador está en capacidad, por fuera de la realidad, de plantear ya todo el proceso, de concebirlo aislado de lo real, te lleva, ¿no es cierto?, a considerar que tú no puedes fallar. Entonces, o sea, si el intelectual no puede fallar desde que concibe el proyecto, va a tender, ¿no es cierto?, a demostrar su hipótesis. Y eso es lo que nos pasa ya en la cotidianidad. O sea, en un sentido teórico, el positivismo no te dice, no puedes refutar tu hipótesis. Pero ya la práctica, ¿no es cierto? O sea, la manera como esta jerarquía actúa sobre nosotros es lo que te lleva a demostrar la hipótesis. Y tu propia subjetividad. O sea, porque ahí está en juego tu vanidad, está en juego tu ego, pero también están en juego tus intereses, ¿no? O sea, cuando uno mira a los economistas construir modelos para demostrar cosas, uno tranquilamente puede mirar cuál es la posición política de ese autor, cuál es su estar en el mundo y puedes establecer vínculos directos, ¿no? Entre lo que ese autor tiene interés y lo que finalmente quiere decir también en su modelo. ¿Ya? Es decir, está operando la propia subjetividad. Es otro ejemplo de cómo la subjetividad opera en la construcción del saber. Hay otra pregunta. Raúl dice, ¿cómo se puede obtener rigurosidad en un estudio, por ejemplo, en economía, sin caer en fundamentos o en teorías matematizadas? O sea, el tema es que la rigurosidad no necesariamente pasa por la objetividad o por la neutralidad, ¿sí? El lenguaje matemático lo que quiere es garantizar la neutralidad. Es decir, no podemos utilizar el lenguaje común porque en ese lenguaje común va la cultura, va tu historia, va tus intereses, tus emociones. Entonces hay que expresarlo en lenguaje matemático. Esa es un poco la idea. Lo que nosotros queremos decir es que el criterio de rigurosidad no necesariamente es la neutralidad. O sea, yo puedo entender la objetividad también como esta búsqueda de vincularme con la realidad. O sea, que mi teoría no sea una teoría que sale, que surge en mi gabinete, sino que surge en el contacto que yo tengo con lo real y en esas pruebas permanentes de mi construcción teórica con la realidad, ¿sí? O sea, al conversar con otra persona, al hacer una entrevista y a volverle a entrevistar sobre mis dudas, yo estoy construyendo una mayor cercanía con la realidad de esa persona. Y eso es riguroso. O sea, si yo me quedo con la duda o simplemente interpreto lo que el otro me está diciendo desde mi particularidad y yo no soy crítico con mi propia subjetividad en la interpretación que estoy haciendo de lo que el otro me dice, entonces no estoy siendo riguroso. Pero si yo pregunto, si yo salvo mis dudas, si yo hago autoanálisis sobre mis preconcepciones, sobre mis criterios o mis intereses, ese autoanálisis me lleva a mí a plantear un nuevo acercamiento a la realidad y por lo tanto constituyendo otra forma de rigurosidad. Es decir, la neutralidad no es la única forma de objetividad y no es la única forma de rigurosidad. Yo puedo ser riguroso dentro de un método hermenéutico, dentro del método interpretativo. Y la rigurosidad está marcada por el develamiento de mis intereses políticos, el develamiento de mis emociones, de lo que me está moviendo ahí en relación con ese objeto. Por lo tanto, lo que, digamos, el mensaje que queremos dar acá es, existen otras formas de rigurosidad. Lo vamos a mirar en el siguiente capítulo de relatividad que analiza el tema de la hermenéutica y vamos a ir afianzando esta idea, ¿no? Porque lo que nos interesa al final es plantear la posibilidad de diseños mixtos de investigación, ¿sí? Diseños que se construyen no a partir de una norma general impuesta, ¿no? Como lo que nos hace la universidad al ponernos el esquema, ¿no? Sino que cada
objeto de investigación, dependiendo de sus cualidades, dependiendo de sus condiciones, requiere y merece un diseño particular de investigación. Y que incluso ese diseño de investigación relacionado a ese objeto tiene que partir de un conocimiento previo, de un vínculo previo al objeto que vamos a estudiar y que no lo podemos plantear de antemano de manera totalmente separada del mundo, ¿sí? Esa es un poco la idea. A ver, Jorge hace otra pregunta. Entonces, en el caso de la tesis, la calificación de fondo sería la buena aplicación de la metodología más que su apego y explicación con la realidad. Dudo que se aplique esa misma forma en la realización de artículos científicos, pues ya son tomados para la realización de futuros trabajos y aplicaciones. O sucede lo mismo, es decir, que la metodología se califique por encima de su interpretación de la realidad. Es una muy buena pregunta de Jorge. No sé, Tommy, si a ti te gustaría responder. Ahí, Juan también nos está pidiendo la palabra, quizás respondemos esto y luego le damos la palabra a Juan. Sí, bueno, hay que plantear una cosa de lo que plantea Jorge, que es muy importante, y es que el formato del artículo científico también es una estandarización, que a ratos termina siendo bastante positivista en realidad. ¿Por qué digo eso? Porque digo, es muy rígido, ¿no? Pones introducción, describes metodología y describes resultados. Eso es un artículo científico, ojo, y es la estructura de un artículo científico que está en Scopus, en DJOB, en GSTOR, en el caso de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, hay como una estandarización también. Digo, es que no se trata aquí de superponer la metodología a la realidad, creería yo, sino que cómo la metodología nos ayude a entender la realidad de una manera más adecuada, más clara y, como decía Diego en relación a la pregunta de Raúl, más rigurosa. En este caso, ¿puedes utilizar estadísticas para describir la realidad? Sí. O sea, comprendiendo que la estadística refleja solo una parte y que no es la explicación total y absoluta, así como puedes alcanzar el grado de saturación, como dicen los técnicos en entrevistas, a partir de repetir la entrevista digamos, a un número determinado de personas que ya todas terminan repitiendo la misma idea. Entonces alcanzas un grado de comprobación empírico de la idea que estás demostrando. Entonces, yo te diría, es complejo, porque digamos, en una tesis lo que uno evalúa por lo general es que el nivel de argumentación sobre tu tema de investigación esté tan detallado en relación a la aplicación de una metodología adecuada, que hagas una descripción general del fenómeno. Digo, porque es lo que pides de una tesis de pregrado, digo, es que tu objeto esté bien descrito, bien construido y que los resultados sean adecuados en función de la metodología que has aplicado. No hay no hay un divorcio, porque la metodología y la realidad, en el caso de la investigación, van de la mano, o sea, están intrínsecamente cruzados, digámoslo así, ¿no? Entonces, y lo del artículo académico, pues es una estandarización más. O sea, si vos manejas el formato del artículo académico, yo tengo panas que ya manejan así el formato muy bien, entonces como metes información y pa, lo presentas. Pero el artículo académico ya es como una dimensión muy particular de la investigación que tú has realizado, porque es como de máximo 20, 25 páginas, con un estándar ya establecido. Entonces ahí tú muestras como ciertas cosas, pero muchas veces tiene más peso la metodología o tiene más interés los resultados muchas veces. Es como complejo porque como se mueve el mundo del paper es muy particular, digo, sobre todo en relación a las ciencias sociales, ¿no? Es como, eh, digamos, si tú eres muy ensayístico, pues no vas a la parte de artículos científicos, sino vas a la sección de ensayos. ¿Sí me cachas? Entonces, como que ahí hay una relación y una valoración distinta de esa relación entre metodología y realidad. O sea, yo eso podría decir. Sí, ¿sabes qué? Me parece importante la pregunta de Jorge porque él habla de cómo se califica una tesis en la universidad. Y la verdad es que hay mucha arbitrariedad, o sea, no hay una norma, o sea, depende de quién te califica más o menos. O sea, ponte, yo conozco en la facultad de nosotros profesores que califican el cumplimiento del objetivo. Si tú cumples el objetivo, está bien, si no lo cumples, pues te jodiste, ¿no? Y el tema es que cuando tú vas a la realidad, puedes encontrarte con la necesidad de cambiar el objetivo. Carlos, ¿se imagina si no encuentras fuentes? O sea, tú planteaste todo el tema de investigación pensando en que ibas a encontrar fuentes. A nosotros los economistas nos pasa mucho con el grado de desagregación de los indicadores que estudiamos, ¿no? O sea,
Ponte, yo me puedo plantear en mi oficina, es decir, bueno, yo voy a estudiar al subsector ventas textiles de calzado de cuero, ¿ya? Y pensar que voy a encontrar datos en el NEMDUR, en el Banco Central, y en realidad cuando voy a ver los datos, me doy cuenta que no están a ese grado de desagregación y no puedo observar ese subsector. Entonces yo necesito cambiar absolutamente todo mi diseño de investigación para llevar adelante lo planteado. ¿Sí? Y sin embargo, hay gente que te califica así de manera estricta y rigurosa el cumplimiento del proyecto de investigación. Y eso es un problema. Y no en la central, a menos que yo conozca, no hay una norma que establezca que se va a calificar. Bueno, eso. Juan, tú tienes una pregunta. Sigue, por favor. Ok, a ver, listo. Era en realidad la segunda pregunta que te hice, Ah, sí. pero no sé si podría precisar así mismo compartiéndote, porque hay justo dos partes del texto que me Claro. interesaría evaluar. Dale, chévere. Ya, listo. La primera parte es justo desde donde está subrayado de azul, donde menciona que no obstante hay efectivamente en Comte una tensión entre su concepción epistemológica naturalista de la ciencia, como reflejado en su ley de los tres estados. La ley de los tres estados implica una idea de progreso y construcción de una ciencia al servicio del hombre. Sin embargo, y aquí va lo importante que me rompió la cabeza, el naturalismo comtiano lo lleva a concebir una ley social que se impone sobre los hombres, en donde la tarea de la ciencia consiste en enseñarle a actuar de acuerdo a las legalidades que es incapaz de modificar. Me parece que este fragmento se vuelve súper crítico en comparación de todo el texto que intenta hacer una categorización. Y me parece que también se encuentra muy completado con el siguiente párrafo, que está en la página 45, que es este, donde dice, pero fundamentalmente el reconocimiento de lo subjetivo en los procesos sociales implica que dichos procesos no están unívocamente determinados por lo objetivo que escapa a la voluntad de los sujetos. Justo era mi pregunta iba hacia eso. Entonces, ¿cómo este sesgo positivista es afín a la democracia burguesa, por ejemplo, que es una legalidad que somos incapaces de modificar? Sí. ¿Cómo este positivismo contribuye? Y este naturalismo comtiano y también, por ejemplo, de lo que mencioné del estado natural del logo de Hobbes, ¿cómo se vuelve este positivismo totalmente afín a nuestra alienación con respecto a las estructuras y con respecto a las legalidades que nosotros no podemos, por más que tengamos la voluntad de modificar, tenemos ciertas limitaciones? Claro, claro. Bueno, Sí, o sea, sobre eso era. ahí me parece clave que efectivamente la categoría adecuada es alienación, ¿no? O sea, alienación entendida como esta estructuración de las relaciones sociales, como esta institucionalización, o sea, como su condensación, digamos, y solidificación eh, en objetos macrosociales, el Estado, el mercado, la mercancía, ¿no? Que terminan actuando como sujetos, o sea, que terminan reemplazando al verdadero sujeto, que es el sujeto social que constituye a la estructura. ¿Sí? Y en la realidad, en nuestra cotidianidad, observamos y nos relacionamos con esos objetos como si ellos fueran efectivamente los sujetos que determinan el devenir social. Eso es lo que significa la alienación, es decir, el sujeto que constituye la sociedad, ¿no es cierto? Entiende la comunidad como una comunidad conflictuada, dividida. Esta comunidad produce el mundo social, produce estas instituciones, pero termina subyugada, termina oprimida a esas objetualizaciones macrosociales. Eh, esta, ¿no es cierto?, como idea general es lo que luego termina expresado como particularidad en el fetichismo de la mercancía en Marx. ¿No? O sea, cuando los Sí, sí. objetos de la producción terminan dominando y gobernando al productor particular. Y entonces surge esta idea de la impotencia, ¿no? O sea, la impotencia del individuo, la impotencia
frente a esas estructuras, frente a esas construcciones macrosociales. A mí me parece que la sociología contemporánea acepta en gran medida esta proposición, o sea, quizás no con la palabra alienación, pero sí la sociología contemporánea tiende a mirar esta relación estructura-agencia o estructura-subjetividad como la manera como se constituye lo social, ¿no? Digamos, la clave es el tema del poder, o sea, el poder. ¿Qué tipo de sujeto es el que puede efectivamente contraponerse a la estructura y transformarla? O sea, evidentemente no es el individuo entendido como sujeto, ¿sí? Como lo plantea el postestructuralismo. O sea, el individuo entendido como sujeto es absolutamente impotente. Lo único que le queda, lo único que es el vacío, no sé, ¿no? La tristeza de la impotencia. O sea, y ahí es donde resulta importante pensar en la agregación social consciente, ¿no? En la multitud, en la masa agregada, como el sujeto social, ¿sí? O sea, ahí me parece que hay una clave política también para pensar. Sí. Bueno, una parte importante del estado natural del que habla Locke y Hobbes es sobre la propiedad privada, sobre el Claro. derecho a la propiedad privada, que me parece que es el inicio de todo, del liberalismo y también de la reivindicación liberalista hasta de los 80s. Y actualmente Claro. es eso. Porque hasta el mismo hecho del porte de armas para defensa de la propiedad privada Ujú. es precisamente, noto que es esa legalidad que tú eres incapaz de modificar. Claro, Y hasta claro. cierto punto, todo este positivismo está basado en este naturalismo, en Así esta es. función natural de entender al hombre primero como una tabla rasa y segundo como que tiene este derecho natural sobre la posesión, Pero más que como del una tabla poseer. rasa, como una esencialidad, podríamos decir, Claro, ¿no? claro. Me refería al pensamiento de Locke de la tabla rasa, pero actualmente, claro, sería una esencialidad. Claro, la esencialidad del individuo como lo Ujú, natural, ¿no? Como el sujeto dado, en tanto exacto. individuo que se hace a sí mismo y enfrenta a la sociedad exclusivamente como particular, ¿no? Sí, sí. Y, digamos, contra esta concepción es precisamente, digamos, todo lo que estamos planteando, ¿no? En un sentido de cuestionarlo el positivismo en tanto forma de aproximación a la realidad, pero también cuestionar la forma de sociedad, la interpretación del sujeto que está haciendo el positivismo, ¿no? Ahí, efectivamente, como señalas, Juan, hay un vínculo directo, ¿no? O sea, Exacto. la pertenencia sociocultural del positivismo es la cultura de la La- empresa, la cultura claro, de la... la concepción de la propiedad, de la posesión, Claro, que claro. es totalmente, o sea, se compagina, Ujú. encaja completamente con la dinámica del individuo, con la dinámica de la posesión, con la dinámica del positivismo. Claro, La claro. concepción unequívoca de solo una verdad. Así es, claro. Y entonces también te plantea claves, o sea, en un sentido político, ¿no? O sea, tú quieres hacer ciencia, pero la haces de manera posicionada, ¿no? O sea, tú tienes una posición política y desde ahí haces ciencia. Y pretendiendo neutralidad. Claro, entonces si tú quieres hacer ciencia desde una posición política, no puedes pretender neutralidad y necesitas encontrar otros criterios de rigurosidad, ¿no? Pero necesitamos defender la idea de ciencia. ¿Se entiende? O sea, bueno, quizás es una discusión más del próximo taller, pero es que no podemos negar la pertinencia de la ciencia, porque entonces, ¿desde dónde hablamos, no? O sea, es como que se equiparara entonces el sentido común, la reflexión cotidiana, con otras formas de reflexión más profundas, y eso también es una problemática, Sería un porque, cambio de método y un cambio de la percepción de la misma ciencia. claro, se requiere un cambio de percepción, pero no una negación de la ciencia. Eso es lo que me Ujú. gustaría nos plantear, ¿no? Eso. Ah, Ya. Bueno, entonces,
alguna otra inquietud, Sí, compañeros? sí, de pronto tenía otra inquietud y era con respecto a lo homogéneo. Ajá, Queridos, Pues, yo me voy, tengo clases y dale, les dejo. dale, Tomás. Entonces, Respondemos ya este. estén pendientes de los anuncios para el próximo taller, ¿no? Oye, Tomás, ¿tú vas a parar la grabación o yo puedo No, no, pararla? no, eso sigue, no te preocupes. Ya. Ya lo que se desconecte, ustedes ahí para, no te preocupes. Ah, perfecto. Ya, está bien. Dale, Juan, entonces. Conversamos un ya, ratito más. sí, no, no sé a qué se refiere tanto el autor con lo homogéneo del positivismo. Porque, por ejemplo, ¿qué sería lo heterogéneo? O sea, la interrelación con otras ciencias, por ejemplo. ¿O a qué se refiere? Porque aquí menciona el nivel de abstracción, que, por ejemplo, en el método marxista sí tiene. Claro. Pero ¿este nivel de abstracción sería una interrelación o qué sería? A ver, primero la homogeneidad, ¿no? O sea, la idea de homogeneidad para el positivismo está dada por lo observable, ¿sí? Es decir, solo lo superficial construiría la realidad, ¿sí? La realidad estaría dada solo por aquello que puedo percibir a través de los órganos de los sentidos. Entonces, un solo nivel de realidad homogéneo y estable, ¿sí? A eso se refiere con homogeneidad. Y lo que plantea de la Entiendo. Garza es que la realidad está estructurada realmente en muchos niveles, de agregación social, de institucionalización. Pero otra cosa De grados importante, históricos también, que claro, mencionas. sí, pero otra diferenciación importante es la diferenciación entre lo abstracto y lo concreto. O sea, lo abstracto como aquello que está menos determinado, es decir, hay menos variables que inciden, ¿sí? En la teoría, porque la teoría ha tenido que separar lo importante de lo menos importante, frente a lo concreto. Y lo concreto es aquello que tiene múltiples determinaciones. O sea, aquello que ya se mueve en lo real y que por lo tanto está absolutamente contaminado por un montón de cosas que es difícil de descindir, ¿no? Entonces, pero necesitamos de los dos niveles para conocer la realidad. O sea, no podemos decir, bueno, como la teoría es abstracta, entonces no sirve, ¿no? Al contrario, la teoría va a orientar la reflexión a nivel de lo concreto y lo concreto va a Entiendo. orientar la reflexión a nivel teórico. O sea, y a eso es cuando nos referimos en la idea de teorías que se reconstruyen, ¿no? O sea, que no hay un solo momento de verificación, o sea, sino que tú estás permanentemente verificando en ese ida y vuelta entre lo teórico y lo concreto, ¿sí? Es decir, Correcto. diferentes, distintos momentos permanentes de verificación. Una teoría que termina siendo construida todo el tiempo, ¿no? O sea, que siempre está en construcción, que tiene distintos grados de maduración, decía, en sus conceptos, ¿no? Una teoría puede tener conceptos muy bien definidos, o sea, muy bien verificados, demostrados, y otros conceptos que no están tan bien definidos, que todavía están ligados al prejuicio. O sea, de hecho, de la Garza resalta mucho esto de que los científicos, por ser el hecho de ser científicos, no es que dejan de tener sentido común o no es que dejan de tener conciencia práctica, no es que dejan de tener prejuicios. O sea, de hecho, están ahí y están incidiendo en su producción. La Correcto. subjetividad contamina permanentemente la producción científica. Esa es la idea. Bueno, compañeros, compañeras, entonces con eso estaríamos cerrando lo de hoy. Yo les voy a dejar acá en el grupo la presentación que hice, si es que alguien quiere descargársela, también un resumen que hice del texto eh, para que sirva como instrumento de consulta, ¿no? La próxima reunión será sobre el relativismo y les estaremos avisando igual con tiempo, les enviaremos el texto para que ustedes puedan revisar. Solo antes de terminar, quisiera consultarles qué tan difícil les resultó la lectura. ¿Alguien podría indicarme esto? ¿Qué tan complejo, es realizable? ¿Está muy difícil? ¿Qué les parece?
Justo, Diego, conversé hace poco con Miller y pudimos conversar antes de la dificultad que él tuvo y la Ya, dificultad que yo tuve. Y sí, a mí me contó que a él sí se le dificultó un poco porque no había leído Marx. Por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach son vitales, que yo ya las tengo conceptualizadas. chévere, Son chévere. son súper vitales y que me ayudaron mucho a entender lo que se refería desde el aspecto marxista en lo que es el sujeto, el objeto, la interrelación, cómo también es posible que los mismos sujetos dentro de que producen el fenómeno pretenden que el fenómeno no tampoco salga a la Mm, luz, o sea, esa invisibilización. Entonces, me parece que sí tuve una cierta ventaja con respecto a Miller, porque Miller sí se le complicó un poco. claro. Ajá. Scarlett, ¿querías contarnos algo sobre esto? Sí, o sea, le quería comentar de que sí fue una lectura un poco complicada porque existieron como que terminologías súper nuevas que nunca había leído en mi vida, también porque no conozco sobre algunos autores que había mencionado, entonces como que me tocó buscar sobre los autores para entender lo que estaba hablando el autor que nos mandó a leer, eso, profe. Entonces Claro. sí, relativamente difícil. Chévere, chévere. Sí, bueno, la idea de este resumen y de la presentación es justamente aclarar esas categorías. Entonces, lo adecuado sería como retomar el texto, ¿no? O sea, por su formación. Ustedes saben que este proceso de acá es un proceso voluntario. O sea, aquí nadie forza nada. O sea, si ustedes asumen con seriedad este proceso, pues se van a formar y van a aprender muchas cosas. Volver sobre el texto después de esta explicación puede resultar muy productivo. Ahora, lo que dice Jorge también es cierto, lo dice en el chat, ¿no? O sea, los estudiantes de sociología estudian epistemología. En cambio, en economía no existe ninguna materia referente a este tema, por lo tanto, va a resultar más complicado. Entonces, bueno, llamar, digamos, a la autoformación, a la responsabilidad respecto de lo que significa nuestra propia profesionalización y manejo del conocimiento. Eso, compañeros, compañeras, entonces me despido, estamos ya fuera de la hora. Les agradezco por su presencia y estén atentos a los nuevos anuncios. Hasta luego, compañeros. Voy ya. Hasta luego, Diego, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.